tardes, jóvenes, de las épocas que nos quedamos varados en lo que es los sacramentos, que de alguna forma u otra estamos esperando que se nos avise para poderlos concluir. Una de las cosas que tenemos que avanzar, que yo no sabía, gracias a mi hija en Semana Santa me di cuenta, de que podíamos hacer nosotros la forma de transmitir toda la parte que nos quedó pendiente de la Cuaresma y comenzar ahora, ya cuando ya nos dimos cuenta con mi esposa de cómo lo podíamos hacer. Lo planeamos con mi hija y ella la asesora junto con mi esposa de poder hacer lo nuevo que nos falta de la mistagogia. ¿Qué significa mistagogia? Significa misterio de la palabra. Pero si nosotros nos acordamos poco a poco de cómo comenzamos a nacer en la fe, hubieron los que nos acordamos de enero, segundo domingo de enero que se comenzamos a avisar con tiempo que había que elegir el nombre, que había que prepararse con una Biblia, que íbamos a tener una misión de servicio en Cuaresma, que íbamos para Semana Santa, teníamos llena la Semana Santa, que íbamos a hacer el 14avo, ese lo hacemos posteriormente, que íbamos a hacer el Domingo de Ramos, íbamos a tener todo lo que era la Semana Santa de preparación, y el miércoles santo íbamos a ir a la bendición de los óleos, que fue uno de los anexos que se mandó en la Semana Santa, y que después íbamos a tener lo que era la celebración de el Viernes Santo, incluyendo lo que era la adoración de la cruz. Y el sábado habíamos dicho que eso iba a ser una de las mejores y más emocionantes actividades que nosotros teníamos como catecúmenos y que nosotros como catequistas disfrutamos bastante, que era lo de la celebración del encuentro que teníamos y van a tener ustedes la confesión, luego la participación, los padrinos tenían que participar, ¿se acuerdan? Y por último la práctica de lo que iba a ser los sacramentos de ese día. Eso nos ha quedado pendiente. Se presume que la Iglesia va a dar a conocer en qué momento se van a hacer los ritos. Estamos pendientes de eso. Significa que todavía tendríamos pendiente de hacer lo que es la confesión, el perdón de los pecados en ese momento. Los que no lo van a hacer son los que van a recibir el sagrado bautismo. ¿Por qué razón? Porque ellos no tienen pecado. Pero de alguna forma siempre se les ha entrevistado y han hecho por lo menos una prueba de lo que es el perdón de los pecados. Ahí llegaríamos en completo lo que era lo que se nos había esperado. Y ahorita, en este momento de la historia, nosotros estuviéramos ya con la mistagogia. En la mistagogia el programa que se tenía era que se iban a elegir un santo, el santo lo iban a buscar, lo iban a analizar y lo iban a presentar al grupo. Con el grupo como somos bastante bonito que tenemos de 330 personas, eso nos iba a ayudar bastante a poder entender la vida de los santos. Una de las cosas que para la mayoría de nosotros es difícil es para poder comprender por qué un santo da su vida por la palabra, que era lo que habíamos dicho en más de alguna ocasión, que la gente no entiende cómo la palabra de Jesús se presenta en práctica cuando damos nuestra vida por la palabra. Cuando damos y somos mártires, en esa parte de la historia es donde la mayoría de nosotros no comprende bien el por qué lo hace o por qué lo iríamos a hacer nosotros en poder confirmar nuestra fe. Hasta ahí. En la mistagogia, que significa el misterio de la fe o de la palabra, es como pedagogía, es la forma de dar la palabra. En este caso, la mistagogia es el misterio de la palabra. Dentro del misterio de la palabra vamos a vivir los sacramentos. Vamos a entender de nuevo el sacramento del bautismo, que es una de las cosas más importantes de nosotros para poderlos entender. Acordémonos, es el perdón de los pecados. Cuando llegamos al perdón de los pecados, nosotros tenemos que entender la confesión. ¿Por qué nos confesamos? ¿Con quién nos vamos a confesar? Que es otro sacramento. ¿Qué son sacramentos? En el caso de la confesión de los pecados
que no lo dejamos de hacer, seguimos haciéndolo permanentemente, aunque hay personas, hemos escuchado nosotros, más de alguna secta, que dice, no, yo para qué me voy a confesar con un hombre, con un pecador como yo. Es lógico, porque ellos son ignorantes de nuestra fe. Hoy, en la mistagogia, se toma de nuevo y lo explicamos. Vamos a explicar el bautismo, vamos a explicar la confesión, vamos a explicar la confirma. Pero hoy simplemente vamos a ver dos aspectos fundamentales. Uno, el bautismo, que lo vamos a ver a través de del Papa Francisco, que lo hizo él y explicó la catequesis, que es muy interesante, muy emotiva, por esa razón no se omitió, y lo que es la confesión. Esa parte es importante. ¿Por qué razón? Porque tenemos que aprender a pensar nuestros pecados, que no son buenos. Todos los pecados no son buenos, todos lo sabemos. Unos más pútridos que otros, o más podridos, si usted lo quiere entender. Más práctico, yo lo entiendo, perdón. Siento como que estuviéramos en grupo, y en grupo pues se salen más de algunas explicaciones que salen. Bueno, hoy solo vamos a ver esos dos sacramentos. En la próxima semana, con la ayuda de mi esposa y de mi hija, vamos a preparar los sacramentos que sean necesarios dentro del tiempo prudente que estamos pensando tomar en esta catequesis, que son de 30 a 40 minutos. No queremos extendernos mucho. Si nosotros miramos el libro, en el libro no están ordenados de una forma como lo vamos a ver hoy. E inclusive, probablemente no lo desarrollemos como está presentado acá en el libro, sino que lo vamos a desarrollar según lo hemos desarrollado en los años anteriores, cuando se nos instruyó verbalmente y de la iniciativa que el Padre tomó en ese momento de poder hacer un rito al final de Pentecostés. Y eso es lo que se ha tratado de planificar con el Padre, pero en este momento, como no estamos asistiendo, no podemos ver cómo nos vamos a preparar para los ritos del bautismo, de la comunión, de la confirma, como de los demás aspectos de la fe que nos van a explicar. Por esa razón, hemos tomado la iniciativa de poder presentar cada sacramento según nosotros lo podamos buscar y entender en Facebook, a modo de que no sea una idea mía, una idea de doña Norma, de doña Carmen, de doña María, de doña Juanita. No, nada de todo eso, sino que sea algo que sea de algún padre o del Papa, aunque el Papa lo saca muy abreviado y no nos da mucho espacio de entender todas las palabras. Por esa razón vamos a hacerlo de esa forma. La mistagogia, al comprenderla poco a poco, vamos a hacer los sacramentos y luego pasaremos a ver lo que es. Y para poder terminar de complementar con la piedad popular. La piedad popular es muy extensa, muy amplia. ¿Por qué es amplia o es extensa? Porque tiene puntos que de alguna forma u otra no están dentro de la catequesis normal de la iglesia, pero que los practicamos continuamente, como por ejemplo el Santo Rosario cuando lo hacemos en aplicación a los difuntos, o cuando lo hacemos en la comunidad, o cuando lo hacemos en la iglesia. Cuando acompañamos en una procesión, cuando acompañamos al santo en una procesión, y también cuando asistimos a una romería o cuando asistimos a lo que se conoce comúnmente como una peregrinación. Ahí comenzaríamos, y ahora comenzaríamos ya dentro de la realidad normal, dentro de lo que dijimos, el santo bautismo y luego el otro sacramento que es la confesión. Amén. Los gestos y las palabras de la liturgia bautismal nos ayudan a comprender el don que se recibe en este sacramento y a renovar el compromiso de corresponder mejor a esta gracia. En el rito de acogida del bautismo se pide el nombre
del que va a ser bautizado. Che nome date al vostro bambino? Celeste. El nombre indica la identidad de una persona. Dios nos llama por nuestro nombre, nos ama personalmente. El bautismo despierta en nosotros la vocación a vivir como cristianos, lo cual implica una respuesta personal por nuestra parte. Pero no termina ahí. A lo largo de los años, Dios sigue llamándonos por nuestro nombre, para que cada día nos parezcamos más a su Hijo Jesús. A continuación, los catecúmenos adultos manifiestan su deseo de ser recibidos en la Iglesia, mientras que los niños son presentados por sus padres y padrinos, que piden para ellos el don del bautismo. El celebrante y los padres hacen después el signo de la cruz sobre la frente del niño, expresando así que está a punto de pertenecer a Cristo, que nos ha redimido con la cruz. Toda nuestra vida, palabras, pensamientos y acciones están bajo el signo de la cruz, es decir, del amor de Cristo hasta el extremo. Cada vez que hacemos la señal de la cruz, como al despertarnos, antes de las comidas, antes de un peligro o antes de dormir, expresamos nuestra pertenencia a Cristo. La Iglesia acompaña a los catecúmenos en este camino con la oración, como nos recuerdan las letanías que preceden al rito bautismal. En los exorcismos de los candidatos adultos, el sacerdote suplica a Dios que los libre de todo lo que les separa de Cristo y les impide unirse a Él. Del mismo modo, se pide la liberación del pecado original de los niños que van a ser bautizados, para que puedan ser consagrados como templos del Espíritu Santo. El bautismo es un don del Espíritu Santo que nos da la fuerza para combatir el mal. Esto se simboliza en el gesto de la unción, que evoca a los atletas que ungían su cuerpo para tonificar los músculos y para evitar ser presa fácil de los adversarios. El óleo bendecido por el obispo nos asegura la fuerza del resucitado y la cercanía de la Iglesia en este combate, de modo que podamos decir con San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta. El agua es un elemento que se caracteriza por su capacidad de vivificar y purificar. Este simbolismo natural aparece en varios pasajes de la palabra de Dios que son recordados al bendecir el agua que se usará para el bautismo, a la vez que se invoca sobre ella la fuerza del Espíritu Santo, para que todos los que reciban el bautismo sean sepultados con Cristo en su muerte y con Él renazcan a una vida inmortal. Una vez que ha sido bendecida el agua, es necesario disponer el corazón para acceder al bautismo. Por eso se realiza la renuncia a Satanás y la profesión de fe. Estos son dos hechos que están estrechamente unidos, pues no se puede seguir a Cristo con condiciones, sino que hay que despojarse de todo lo malo para empezar la vida nueva de Cristo. La respuesta a las renuncias y a la profesión de fe se realizza en primera persona del singular. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinuncio. Esto indica que es una elección personal y responsable, que debe ser traducida en gestos concretos de confianza en Dios y que no se reduce solo al momento del bautismo, sino
que deberá acompañar todo el crecimiento y maduración de la vida cristiana. El rito central del bautismo, el lavado santo acompañado de la invocación a la Santísima Trinidad, en el momento que somos bautizados y participamos en el misterio pascual de Cristo. El hombre viejo queda sepultado para que renazca una criatura nueva. Morimos y nacemos en el mismo instante, pues la fuente bautismal se convierte en sepulcro y en madre. Estas dos imágenes manifiestan la grandeza de lo que sucede por medio de los gestos sencillos del bautismo. Nuestros padres nos generaron a la vida terrena. La Iglesia en el bautismo nos regenera a la vida eterna, haciéndonos hijos de Dios para siempre. Por eso también sobre cada uno de nosotros, renacidos del agua y del Espíritu Santo, el Padre dice amorosamente: tú eres mi Hijo amado. El bautismo no se repite porque imprime un sello sacramental indeleble que el pecado no puede borrar, pero sí puede impedir que dé frutos de salvación. Luego, la unción crismal nos conforma a Cristo sacerdote, profeta y rey. Por eso todo el pueblo de Dios, animado por el Espíritu Santo, participa de esas funciones y tiene la responsabilidad de misión y servicio que de ellos deriva. Desde los primeros siglos, los recién bautizados se revisten de una nueva vestidura blanca para expresar su condición recibida en el sacramento de criaturas transfiguradas en la gloria divina. Estamos llamados a preservar esta vestidura sin mancha hasta la vida eterna, recorriendo el camino de la vida cristiana, cultivando las virtudes y sobre todo viviendo la caridad. El otro símbolo es la vela encendida en el cirio pascual, que indica que la luz procede de Cristo resucitado, de quien recibimos su esplendor y su calor. La vocación cristiana nos impulsa a caminar en la luz de Cristo y a perseverar en la fe. Los padres, como también los padrinos y las madrinas, tienen la responsabilidad de alimentar esta llama bautismal para que los más pequeños vayan creciendo en la fe. La celebración del bautismo se concluye con el Padre Nuestro, que es la oración de los hijos de Dios. Los niños recién bautizados aprenderán esta oración y lo que significa llamar a Dios Padre dentro de la Iglesia. 12 cosas que no sabías del sacramento de la confirmación. 1. Por el sacramento de la confirmación fortalecemos en nosotros la presencia del Espíritu Santo. Después de su resurrección, Jesús se presentó a los apóstoles, sopló sobre ellos y les infundió el Espíritu Santo. Con esto, el Espíritu Santo habita en ellos. Después de la ascensión a los cielos, en Pentecostés, estando unidos en oración, los apóstoles vuelven a recibir el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, y con esta efusión son capaces de salir a predicar la fe y ser testigos de Cristo en el mundo. Así nosotros, en el bautismo, recibimos ya el Espíritu Santo, y en la confirmación refrendamos el compromiso de formar parte de la Iglesia y somos capaces de llevar nuestra fe al mundo. 2. Todo bautizado que no haya sido confirmado y que es capaz de profesar su fe puede recibir la confirmación con su debida preparación. La confirmación implica que la persona puede responder por sí mismo sobre su fe en Cristo. Así puede ser testigo de Cristo en el mundo. Debe poder renunciar al mal
y responder qué cree en la fe que nos enseña la Iglesia. Por ello, para la confirmación se deben recibir las catequesis necesarias que enseñen a la persona aquello que va a testificar ante la Iglesia. La confirmación solo se puede recibir fuera del caso de emergencia de manos del obispo o de un sacerdote delegado por él. Desde los primeros años de la Iglesia en Occidente, el sacramento de la confirmación se reservó para ser administrado por el obispo en su papel de ser responsable de una iglesia local. La Iglesia Católica Oriental no continuó con esta costumbre. Nosotros, católicos romanos, seguimos con esta tradición y este gesto que nos une a nuestro obispo. 4. Por la confirmación nos unimos de manera más fuerte a nuestra iglesia diocesana. Al ser administrada la confirmación por el obispo, nos une a la misión de la iglesia a la que pertenecemos, sobre todo para servir en ella o en sus parroquias. Es recibir el don directamente del obispo. Aunque sea un sacerdote delegado por él, es el sacerdocio en plenitud del obispo el que permite que recibamos este sacramento. 5. Por la imposición de las manos y la unción en la frente con el óleo del Santo Crisma, recibimos el sacramento de la confirmación. En el rito de la confirmación, cada uno recibimos la imposición de manos acompañada de la oración que se continúa en la unción con el Santo Crisma en la frente, pronunciando nuestro nombre y la fórmula. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Después de esto, cada uno hemos sido ya confirmados en nuestra fe en Cristo. 6. En la confirmación recibimos los 7 dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son un regalo o gracia que provienen del Espíritu Santo y nos ayudan a responder como cristianos las cosas que ocurren en la vida diaria. Al ser un regalo, tenemos que aceptarlos, cuidarlos y ejercitarlos. Los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. 7. Los 7 dones del Espíritu Santo producen 14 frutos en nuestra vida. Podemos entender los dones del Espíritu Santo como 7 semillas que darán diferentes frutos que no son aislados, sino van unidos entre sí, así como los dones del Espíritu Santo que tampoco son aislados. Los 14 frutos del Espíritu Santo, que son manifestación de sus dones en nuestra vida, son caridad, gozo en el Espíritu, paciencia, paz, grandeza de ánimo, bondad, modestia, continencia, castidad, buen carácter, fe y una voluntad dirigida a la voluntad de Dios. 8. Para recibir la confirmación debemos estar en estado de gracia. Al recibir los sacramentos, recibimos la gracia santificante que los acompaña. Por ello, debemos estar en gracia con Dios, acudiendo al sacramento de la reconciliación, para recibir los dones que confiere el sacramento de la confirmación. 9. El sacramento de la confirmación es permanente. Este sacramento, al igual que el bautismo y el orden sacerdotal, son indelebles, es decir, no se borran nunca. Son un sello en nuestra existencia que siempre tendremos, ya que nos marca y confirma en nuestro ser cristianos. Es llamado que imprimen carácter. 10. El padrino o madrina de bautismo pueden ser tus padrinos de confirmación. Todos los sacramentos de la Iglesia son comunitarios. Es en la iglesia o asamblea donde se reciben. Incluso en la reconciliación, la Iglesia está presente en la persona del sacerdote. Así,
Es importante que cuando recibas la confirmación puedas estar acompañado por un padrino o testigo que te ayude a continuar creciendo en tu fe. Y por ser continuidad de lo recibido en el bautismo, puedes acompañarte del mismo padrino o madrina. Y si no han hecho su tarea, es momento que puedan comenzar, pero también puedes decidir elegir otro padrino. 11. La confirmación se registra como anotación en el registro del bautismo. Si estás ya confirmado, puedes darte cuenta al pedir un acta de bautismo que se encuentra anotado el lugar y día en que recibiste la confirmación. Así se va registrando tu itinerario de vida cristiana sacramental en los libros de la Iglesia. 12. La confirmación forma parte de los sacramentos de iniciación cristiana. Siempre después del bautismo, que nos da entrada al resto de los sacramentos, la confirmación, junto con la primera comunión eucarística, forman el conjunto de sacramentos de iniciación cristiana. Y después de recibirlos, dejamos de ser iniciados en la fe al participar de manera plena en las celebraciones eucarísticas y poder acceder a los sacramentos de vida cristiana, el matrimonio y el orden sacerdotal.